nombre es César Costanzo. Siempre estuve, desde que tengo uso de razón, ligado al tema artístico. Mi padre escultor, así que desde chico yo tuve un acercamiento con las artes, verlo trabajar. De él aprendí mucho la cuestión visual. Y a partir de ahí yo hice también una incursión en la parte de la ciencia, porque fui al industrial, o sea, me recibí de técnico químico, lo cual me dio como otro costado más racional o más de organizar las cosas de una manera un poco más científica, si se quiere. ¿Que la usás para el teatro también? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Eso es interesante. Sí, yo creo... Para tu obra pictórica también doy fe de eso. Tengo un cuadro tuyo que es fantástico. Bueno, mirá, justo la coincidencia de todo, que nada es coincidencia, creo yo. No por nada estamos haciendo esta pequeña entrevista ahora. Yo acabo de estrenar o reestrenar una obra que hice en el 2013 y que de alguna manera lo que yo quería con esta obra, en la cual desempeño un poco casi todos los roles y actúo, es un unipersonal, es plantear un poco cómo para mí lo que es el teatro, o lo que para mí debería ser. ¿Qué? Y para mí es la conjunción de todos estos lenguajes, ¿no? El lenguaje visual, que tiene el espacio, el color; el lenguaje sonoro, que tiene la música, la musicalidad, la palabra, la voz; el lenguaje del movimiento, obvio, el teatro, cuerpo, presencia, que eso lo acerca a lo performático, ¿no? Después eso también es una discusión interesante para hablar, que son las nuevas disciplinas que están en boga. Y también lo verbal, ¿no es cierto? El texto, el significado de la palabra, lo que significa la palabra. Para mí el teatro tiene que ser un equilibrio de esos cuatro lenguajes. No es más importante el texto para mí, nunca lo fue. Quizás, inclusive para mí, el texto siempre es un pretexto. Lo que pasa en escena eso es el teatro, ¿no? Es como, yo hago un poco la diferencia entre lo que es una partitura y una música escuchada, ¿no? Uno ve la partitura, el músico la puede leer, inclusive la puede hasta recomponer sonoramente, pero la música es cuando suena, para mí, ¿no? Esa es mi forma. Entonces, para mí tiene el mismo valor una palabra que un gesto, que un silencio, que un espacio, que una luz. El teatro tiene una cosa que es maravillosa, que es la luz, y que poco se trata, digamos, en la investigación de los actores y de los directores, ¿no? Por lo menos en mi experiencia. Yo estoy hablando de 40 años, ¿no? Quizás ahora todas las cosas están mucho más a mano. No tanto, pero decía algo interesante: la luz como fenómeno estético no es muy abordada. Hay un solo libro que yo conozco de Eli Sirling acerca de un estudio serio de la luz. Pero estaba pensando en espectáculos que se están haciendo al mediodía con luz natural. Claro. Cómo el protagonismo de la luz también va variando, ¿no? Exactamente. Se buscan otras formas y otras intensidades de la luz. La luz es una cosa maravillosa porque cuando uno hace una muestra, cuelga un cuadro, bueno, la luz es importantísima, pero la luz generalmente es una cosa clásica que se pone para iluminar. En cambio, en el teatro, para mí tiene una dimensión expresiva semejante a la palabra. Por eso yo le doy el mismo valor. Mismo valor absoluto, no quiere decir que siempre esté con lo mismo, ¿no? A mí me parece que en el teatro, que es un hecho vivo, en tiempo real, ¿no? A diferencia de lo audiovisual, por ejemplo, o de la pintura, que uno hace una obra y después la muestra, aunque ahora hay experiencias en tiempo real y todo, pero el teatro como base es la relación directa entre el actor y el espectador. Eso no lo digo yo, viene de la época de cuando estudiábamos Grotowski, y yo creo que es lo fundamental. Después se puede prescindir de todo, pero no es necesario prescindir de todo si podemos incorporar cosas que ayuden a definir ese clima, ese espacio que para mí el teatro tiene, ¿no? Esa magia que tiene, esa impronta que le es propia, ¿no? ¿Qué llevó, decir que tu padre era escultor? Sí. ¿Qué llegó primero a tu vida? ¿Qué inquietud? ¿La plástica, el teatro, la ciencia?
La música. A mí me gustaba mucho música, mi viejo también tenía discos de música clásica. Entonces yo desde joven estuve bastante relacionado con la música, y en la adolescencia, que era una etapa en la cual uno siempre tiende a recluirse, qué sé yo, esa cosa típica de los 14, 15 años, justo coincidió con el boom de la música, por ejemplo, una música que a mí me gusta, que es la música, digamos, del rock progresivo, que es la relación con el rock con la música clásica, ¿no? La conjunción Yes, Emerson Lake and Palmer. Para mí eso sintetizaba una sensación que yo necesitaba. También escuchaba a Sandro y Palito Ortega en esa época. Era lo popular y era lo que estaba también a mano. Así que yo nunca hice diferencia, que esto es una cosa que muchas veces es difícil de hablar, ¿no? Diferencia entre lo popular y lo culto. Para mí la música clásica es para una denominación, pero era tan lindo escuchar un impronto de Chopin, qué sé yo, como escuchar una canción de Sandro en su mejor momento con esa cosa, ¿no? Yo nunca diferencié, me gusta el tango, o sea, la música siempre me gustó toda, pero no toda la música, sino todas las expresiones, y de hecho rescatado. El tango, por ejemplo, es una cosa fantástica, el jazz. Entonces yo entré por la música, inclusive en un momento me aprendí de baterista. Relacionado con algunos músicos locales como Turco Cosami y demás, con la cual hemos hecho experiencia, y con el amigo Juan, ¿no? Con el amigo Juan Manarino, que también después nos encontramos para hacer teatro. ¿Y tu primer recuerdo teatral arriba en escenario? Bueno, no hace falta que sea la primera vez que te subiste, sino el primer recuerdo que se te viene. Mirá, lo primero que se me viene, que quizás ha sido por estar reflexionando un poquito acerca de esto, como le decía Roberto, fue la primera vez que yo me metí en el teatro, me metí casi por la ventana, porque yo no fui a ver una obra de teatro, sino que fui a ver un ensayo de fin de partida de Julio Berset y Daniel Machado, que estaba Alicia Costa en ese momento. Sí, en el tacho de basura. Claro, el del tacho de basura en el 78, sí. Dictadura. Todavía no se sabía, yo era bastante joven, aunque no parezca, y muchas cosas se sabían, otras cosas no se sabían, pero era un momento particular. Entonces yo me meto a la sala de arriba de danza de la sala Marechal, ¿viste? La que está antes, ahí ensayaban. Sí. Me invita un día por interpósitas personas, porque yo era amigo de Rubén Clavenzani, y Rubén había hecho unos cursos con Julio de teatro. En ese momento Rubén estaba haciendo La Colimba, no estaba en Santa Fe. Y me dice, Julio, ¿querés venir a ver unos ensayos? Ellos estaban también solos, trabajando todo, trabajando, dirigiendo, haciendo todo desde adentro. Necesitaban a alguien que mirara de afuera. Yo cero experiencia teatral, cero. Y llegué, como soy cara dura, ¿viste? Me senté ahí y bueno, y la verdad que me emociono porque me impresionó lo que vi. Mucho compromiso, mucha energía, ¿no? Y hace 40 años. Me emociona, no sé por qué, la verdad que no estaba emocionado. Ves que te conmociona. Ves que te conmociona. Y ves que tiene, para colmo, esa cosa. A mí el teatro del absurdo me marcó también. Para mí, yo lo que hago es siempre dentro del absurdo. Es lo que más te gusta. Es lo que a mí me gusta, sí. Me parece que el teatro tiene eso, ¿no? Esa relación con la realidad es a través de esa... A mí el realismo y el naturalismo, en realidad, que sería... No me interesa en ninguna de las artes, ni en la música, ni en la pintura. Me parece la negación del arte, el naturalismo, que es la imitación de la realidad, ¿no? Yo creo que el arte tiene que ser no una imitación de la realidad, sino una construcción de una realidad. Por eso el teatro, te imaginas, el teatro es justamente el medio, ¿no? El medio más potente. Bueno, está lo de la performance que hablábamos, ¿no? Pero mi primera imagen es esa, y fíjate que me emocioné, porque yo hice como una especie de objetivador sin tener nada de experiencia teatral, pero yo lo que les decía era lo que para mí era lo que tenía que ser, y a ellos les sirvió como una objetivación. Yo viajé y cuando vuelvo era la última función de fin de partida y la pude ver. Bueno, ahí yo resolví meterme en el teatro. Julio Belser y Daniel Machado abren taller en el 79, que es de ahí la foto creo,
en la Unión de Benevolencia, Sí, señor. exactamente, que estaba en ruinas, cosa bien nuestra, ¿no? Típica, un lugar que ahora uno no puede creer que ese lugar haya estado en ruinas, abandonado, y que nosotros éramos dueños, entrábamos, nos habían invitado, no es que éramos ocupa, pero vivíamos ahí, estábamos todo el día trabajando, todo el día, y el taller de Julio fue muy bueno. Fue mi única experiencia concreta de aprendizaje de lo teatral, digamos, ¿no? Después yo hice muchos cursos, yo siempre fui muy inquieto, entonces me interesaba con el Chiri Rodríguez un curso del juego, después vino Colini Sartor en los 90, hice un curso de danza autó, o sea, siempre haciendo cosas que me interesaban. Pero también veías mucho teatro. Y en ese momento... Ahí arrancaste a ver, digamos. Claro, ahí arranqué a ver mucho, en ese Porque momento. había, a pesar de la dictadura, una efervescencia con el hecho de... Claro, muy grande. Yo inclusive traje, que la encontré ahora buscando material, la credencial de la muestra de teatro argentino que se hizo acá en el 81. Sí, señor. Con mi nombre, y nosotros participamos con En Altamar, Sí, me acuerdo. que lo hicimos en Luis y Fuerza. Ahí conocí el elenco de las varillas, en esa exposición que dice. Sí. Y ahí, y no sé si no vino Norberto Campo También con otro, claro. Sí, señor. Otro que para mí me marcó mucho, que fue Norberto, ¿no? Inclusive con Norberto tuvimos la suerte en el 81, cuando estábamos haciendo El Fichero, que fue la segunda obra que yo participé, digamos, como actor. Y ya en El Fichero era codirector también. Por eso tuvimos que llamar un poco de gente. Nos privamos de mucho. Llamamos Norberto Campo y Ricardo Ahumada. Casi nada. O sea, uno una intelectualidad absoluta, y el otro un hacedor, un terrible, porque Norberto era divino, ¿no? Una persona así encantadora. Como actor a mí siempre me fascinó, como director siempre me pareció hasta ahí, bueno, laburador, un hombre de teatro, ¿no? Pero un actor que a mí me marcó mucho, ¿no? Y también hablaba con Roberto recién de obra que vi de él, que me dijo que se llamaba Cómico, pero yo recuerdo el personaje de Pepino en el 88 que me había impresionado mucho. Después en esa época El Reñidero, me acuerdo, me había gustado mucho. Mustafa con el trabajo del Flaco Rodríguez, que fue otra cosa. Y Antonio Germano, claro, en La Moreno. En La Moreno, ¿te acordás? Lo del Flaco para mí ahí también fue porque era como sainete, pero esto es teatro del absurdo para mí. O sea, viste, el Flaco haciendo Mustafa era una cosa sensacional. Con el Flaco me hubiera gustado trabajar, por ejemplo. Con él no tuve oportunidad de trabajar. Hablamos mucho, pero no tuve oportunidad de trabajar. La Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura, exactamente. Bueno, nosotros después que hicimos En Altamar en el 80, con Julio Berce como director, que fue el que nos convocó y que veníamos de ese 79 de taller, un taller en el cual éramos 30 personas y como siempre terminamos siendo 6, 7, y con eso trabajamos, hicimos En Altamar. En realidad sí iba a ser otra obra antes, una obra que el negro tenía pensada, que tenía media escrita y qué sé yo, que después creo que terminó siendo La Rosa o parte de La Rosa, no sé, que era una experiencia que él había tenido, porque éramos bastante, éramos como 10 en ese momento. Altamar son 5 personajes nada más, 3 personajes principales, digamos, y 2 más secundarios que entran y aparecen en distintos momentos de la obra. Mónica Laurencena y Marta Vallejo, la divina, una voz excepcional, una voz de locutora, pero colocada, no impostada. Era una cosa, realmente la gorda cuando hablaba era sensacional. Y bueno, y Mónica también, con su impronta y su locura. Creo que se dio lo que pasa siempre cuando se dan estas cosas, donde hay mucha gente, que se dan coincidencias de personas que aportan situaciones que el otro a lo mejor no tiene, o que no las vio, o que no las trabajó. En este caso, bueno, Julio, que era el convocante, que siempre con su inclinación a las letras, ¿no? Él venía, ¿no? Del texto, ¿no? Que es lo que hablábamos un poco antes. Por supuesto, yo con la rebeldía del texto, ¿viste? A mí yo venía del deporte, era toda acción, ¿viste? Ya no eran muy jóvenes. Y 20 años teníamos por ahí. Sí. Bueno,
No deschavemos las edades, Roberto, porque no, eso... Me refiero a que tampoco se era muy consciente de No. que estaban protagonizando un suceso artístico de tanto peso. Y no solo por la música, porque quiero decir que también construyeron una escenografía de un avance en el medio del mar. La madera era tan protagonista. Totalmente. Como todo lo que rodea, las luces. Todo confluyó. Todo confluyó. Estupendo. Ahí, por ejemplo, bueno, estaba Julio, como te decía, que fue el convocante, que él trajo el texto, que trajo la idea y que trajo un poco la distribución de los papeles, ¿no? A partir de esta decantación que ya te digo que habíamos quedado 5 o 6. Y bueno, él dijo, bueno, personaje, qué sé yo, vos sos el gordo, vos sos el flaco, el mediano. En Alta Mar es una obra, digamos, como una temática que es la lucha del hombre por el hombre, la comida del hombre por el hombre, el hombre lobo del hombre, puesto en una situación límite, que es lo que sucede, ¿no? Polaco, Slavomir Mrozek. Mrozek. Sí. Un loco que después miré algunas cosas, en su país también tuvo mucho éxito, era muy loco, escribía, hacía también cómics, un personaje, ¿no? La obra es muy linda, muy divertida y hablaba de cosas, en ese momento hablaba de votar, de lo que uno se podía votar, de cosas que en ese momento no se hablaban, ¿no? Era bastante fuerte, pero como era con mucho humor, polaco, estos pendejos, ¿qué harán? Nunca tuvimos ningún problema de ningún tipo. En ninguna de los 3-4 años que hicimos seguidos hasta el 84, que fue nuestro trabajo continuo, digamos, no tuvimos ningún problema ni de censura ni de nada. Solamente en una de las obras que nosotros prendíamos fuego en el saludo, que fue en el 82, un día cuando nos metieron ¿cómo es que se llama? Un bombero atrás de la escenografía. Y eso fue sensacional, nosotros lo incorporamos como un hecho más, ¿no? Vuelvo en Alta Mar. Bueno, ahí aparece Juan Manarino, que vos lo nombraste recién. Juan ya venía con su bagaje en la música, pero Juan fue un músico también muy atípico, un músico que hizo debe haber hecho 2 o 3 conciertos nada más en su vida. Él era un apasionado de la investigación de la música y era pianista, era ejecutor. Entonces él conformaba todo un mundo con su trabajo de ejecución del piano con él mismo. Siempre decía que el piano era la computadora de él. Te estoy hablando de 40 años atrás, que la computadora eran como esta habitación de grande, ¿viste? Y a la vez había trabajado también con Tita Barno en el tema de danza. En la parte él siempre hablaba de algo que era la conexión del gesto con el sonido. Ese era un poco como su leitmotiv. Y una cosa súper importante en teatro, ¿no? Que uno cuando dice algo está apoyado por un gesto, aunque sea un gesto interior, no solamente por ¿se entiende? Ese entendimiento de eso, en ese momento, a mí me interesaba mucho más que Shakespeare, que todo ese palabrerío, que no está mal. Pero... Claro, porque no son solo palabrerío. Claro. No, por supuesto, no, aparte para ser... ¿Se entiende lo que querés decir? Claro. Me refiero que... Es otra línea de trabajo la que estás proponiendo. Porque lo que pasó... Tan esencial como el texto. Yo creo que ellos, los griegos, cuando reinventan el teatro, o sea, el teatro existía en formas que no eran las conocidas, ¿no? Pero cuando inventan los griegos, ¿qué es lo que le ponen? Justamente le ponen el texto, el supertexto, la filosofía, todo eso, y lo cargan con todo ese contenido. Entonces, a partir de ahí el teatro siempre fue como textual, ¿no? Por eso se siguen representando estas obras. Fíjate que casi no pasa ni en la música clásica ya, que se representan obras de música clásica, y sin embargo los clásicos en teatro se siguen haciendo, ¿no? Y no se hacen, por ejemplo, fíjate que no hay pintores que pinten las meninas, o sea, Picasso lo hizo en su momento y demás, pero no hay gente que se remita a... ¿Por qué? Porque se plantea como una nueva cosa. No digo que no se puedan hacer los clásicos, hay cosas sensacionales. Yo vi La Tormenta por Norberto Campo en Rosario, un trabajo re loco, en el anfiteatro, al aire libre, justo se largó un diluvio ese día, fue una cosa magistral, maravillosa. Claro, creo que lo que tiene el texto, es lo que yo veo, que si no se encarna en ese gesto que proponía Juan, o en una direccionalidad, o en un contenido emocional real, yo me doy cuenta que por una cuestión de edad, uno en algunas cosas estaba como todavía... nosotros en el 95, salteo, disculpen, no sé si la cronología es importante. No, está bien, no, esto no tiene un orden cronológico. En el 95 hicimos con Gregorio Silva, que te comentaba, hicimos El Viaje. Hermoso trabajo. Hermoso trabajo, yo sé que a vos te gustó, hice una crítica
alucinante. Bueno, ahí viste que el cuerpo estaba puesto, el cuerpo, ¿no? Obvio. Casi no había textos y demás, pero era muy una estética de los 60, casi un teatro grotowskiano, era casi eso, ¿viste? En realidad muy despojado, ¿te acordás que eso tenía que haber sido mejor un desnudo? Sí. Claro, tenía como un pañal, porque viste, capaz que en ese momento no nos atrevimos al desnudo, pero eso era como para hacer, era el cuerpo desnudo ahí puesto en distintas circunstancias, ¿no? Con un trabajo de banda de sonido que habíamos realizado, que es un poco lo que yo continúo, ¿no? Vuelvo a Altamar, porque lo de la banda de sonido de Altamar, como vos planteaste, fue muy importante, fue un planteo de Juan Manarino a través de lo que pasaba. ¿Qué hizo Juan? Encontró una idea que es desarrollar un espacio sonoro, que en música sería como un sonido pedal, un sonido continuo, aunque no sea continuo, ¿no es cierto? Una idea que viene del barroco, eso, ¿no? Pero ¿cómo lo desarrolló ese espacio sonoro? Yo esa grabación no participé, extrañamente no sé por qué. Yo no estuve en la grabación cuando grabó Las Olas del Mar, que las grabó con las cuerdas del piano, de un piano que él tenía en la casa, apretando el pedal de sustain, las cuerdas al aire, entonces hacía... por supuesto que una conexión, ¿no? Eso en las cuerdas, amplificado, generaba todo un clima, un oleaje. Ese mismo oleaje nosotros lo repetimos con la estructura que hicimos en el espacio, que era una balsa, suprimimos el escenario y la reemplazamos por una balsa con distintos desniveles y un gran plano inclinado que conectaba un plano superior con uno inferior. Todo maderas, madera. Todo madera, como una balsa, inclusive madera robada en los jardines de Quilmes, o sea, al lado de la casa de Juan había una obra en construcción y todos los días aparecía madera. Nosotros estábamos armando esta balsa que pesaba 500.000 millones de kilos. La estructura maravillosa. Era una cosa que, bueno, que dicho sea de paso, nos ayudó mucho Osvaldito Petinari, Claro. que en ese momento estaba en el grupo, pero que no quería trabajar, estaba viajando a Rosario, no me acuerdo cómo, y él fue un factotum en el sentido práctico, ¿no? De clavar. Por nosotros, sí, el arte, viste que todo es muy lindo, pero cuando hay que... Por supuesto que nosotros, viste, le dábamos también con todo, pero bueno, Juan y Julio creo que en esa no participaron tanto. Julio jamás. Ninguno de los dos. Ninguno de los dos, no, viste, eso charlaba, viste. Pero bueno, ahí fíjate que nosotros replicamos en el lenguaje sonoro lo mismo que en el lenguaje espacial visual. El plano inclinado era el oleaje, entonces nosotros constantemente estábamos en movimiento. Inclusive recuerdo que Julio nos hacía trabajar en un momento, cuando recién empezábamos, con palos de escoba, como pisando palos de escoba para perder el equilibrio, ¿no? Como para estar... bueno, eso fue trasladado después a ese espacio. Y otra cosa que también confluyó, que Julio creo que también pudo hacer lo que tenía ganas de hacer con unos actores que de alguna manera le respondíamos. Pero por otro lado, ese fue el tema que después Julito abandonó el grupo, digamos. Esas cosas que pasan en el teatro, ¿no? Somos recontra amigos con Julio, realmente, aparte, teatralmente mi maestro total. Pero viste que los tiempos van pasando y ya en el 81, después de Altamar, y también estaba la consagración de Rubén Clavenzani al trabajo. Rubén Clavenzani, que es excelente actor, director, hizo carrera en Paraná, en Entre Ríos, maestro de actores en el sentido que ha hecho mucha escuela, sobre todo en Entre Ríos, estaba consagrado a lo teatral. Él era el actor, digamos. Entonces, también todo se potenciaba, ¿me entendés? O sea, yo que era, viste, y el otro que tenía esa otra cualidad, y estábamos todos al servicio de eso. No había... Lo bueno es que también convocaban mucha gente joven en ese momento. Pero no sé por qué fenómeno. Yo... Y se corrió la bola. No hice, claro. Habrá sido eso porque... Y los jóvenes iban. Yo me acuerdo de eso, ¿viste? Porque la vi como 4 veces. Lo que pasa es que aparte del momento, como hablamos, en el 80 todavía, y me río porque los porteños hablan de teatro abierto y todo eso, ¿no?
Y nosotros acá ya estábamos haciendo, las muestras nacionales de teatro eran picantes, venían, me acuerdo los chaqueños que venían guiso caliente. De Tucumán, el guiso caliente. Tucumán. Que hacían el guiso En escena, una cosa fantástica. Pero en la sala mayor del Teatro Municipal, ¿me entendés? O sea, una cosa re loca en el 80. Y aparte el planteo de ese era bravo también, era bien social, o sea, se dio una circunstancia como de una efervescencia ahí, que nosotros después continuamos, 81, 82, 83, 84. Yo siempre fui más hacedor que consumidor. Qué espectador. Lo he hecho y lo hago cuando hay algo que me parece que por ahí algo necesito o qué sé yo. Y tengo como la técnica de la relectura por ahí, ¿no? Me gusta por ahí agarrar y ver un rato algo Tarkovsky, algunas boludeces, ¿viste? Algo pasatista, ¿viste? Algo así liviano como para estar tranqui. Tarkovsky como para mí el genio, ¿no? Del cine, para mí. Pero me gustan muchas otras. Bueno, ni que hablar la experimentación de la Nouvelle Vague, todo eso pasó, nosotros lo vimos en los 70, en los 80, ¿entendés? Entonces estaba todo ahí, todos juntos, hacíamos, y después salíamos y veíamos una obra de 400 golpes, ¿viste? Y entonces todo se reciclaba, como dice Roberto, era una sinergia que se producía, me parece. Que inclusive, fíjate que coincide como con eso ahí, y nosotros 84, por distintas y miles de razones, como que dejamos de actuar en público. Seguimos trabajando taller y demás, y con Juan, te diría que hasta los últimos momentos, ¿no? Hay mucha cosa performática filmada, muchas por ahí situaciones de ensayo filmado. Hay una versión del 90 del Altamar filmada con la precariedad del presupuesto de que todo lo hicimos con nuestro bolsillo. Pero una versión como Versión filmada del Altamar pero remixada. Trabaja Rubén, Juan, yo, digo así porque somos los que estamos ahí enfrente. Está Marta. Y el personaje lo hacía Goyo Silva en ese momento, que lo trajo Juan, que ahí es donde Goyo se incorpora en el 89-90. Sí, eso tengo, bueno, ese material, todo ese material yo tengo para traerle, pero... Eso es para nosotros, eso no tenemos registro. Y nosotros tampoco. Por eso hicimos, pero es otra cosa, vas a ver que otra, o sea... No importa, pero es un delirio, ¿viste? De algo que fue un suceso en el teatro. Yo creo que por eso la volvimos a hacer y se llama justamente 10 años después, ¿no? Porque vos vas a tener que ver en algún momento sí. Ensayo de Rigor, que es la obra que protagoniza él junto con Lautaro Ruate y dirigió Abate, porque para mí, junto con el Altamar, renueva la escena. Mirá qué bueno, y una cosa más reciente. No con el hecho, no, con el riesgo, toda la palabra encierra respecto del riesgo, claro. Con el hecho teatral. Y a mí me parece que esos son quiebres. Totalmente. Porque el teatro santafesino es muy bueno, pero hay momentos históricos que para mí son relevantes. Claro. Y el trabajo de ellos en ese sentido... Bueno, ¿y ustedes están por reponer esa obra? Yo te voy a avisar si la Yo no sí, creo. por supuesto. Capaz que sí. Esa obra tiene, sí, como 6 años. 6 años. Se estrenó en 2012, más o menos. Una adaptación de... En realidad es un trabajo sobre las criadas de Genet, pero también sobre todo lo que fue la investigación psiquiátrica del crimen real de la gente. Ajá, qué bueno. Estupendo. Sí, que algo leí por ahí. Un policial mixando esas dos cosas. Qué Como bueno. 3 años. Bueno, volviendo al teatro del absurdo, digamos, ¿no? Ah, Porque es como una base, esa cosa que no es el naturalismo, ¿viste? Yo no me gusta el naturalismo, no me gusta. Porque, bueno, esa es una discusión, ¿viste? Como hay muchas cosas que se inventan antes de las palabras o las palabras vienen después. O sea, lo performático ahora como que está de moda, performance y todo eso, desde un tiempo a esta parte. Algunos dicen desde los 60, yo creo que viene desde los 40, desde los 50. Pero bueno, no importa tampoco de dónde viene y cuál es. Creo que es como la necesidad que se tiene ahora, medio tipo una especie de coletazo posmodernista, de justificar de alguna manera ciertas cuestiones que son racionalistas, digamos, ¿no? O sea, ahora hay mucha discusión de esto, pero hay poco que ponen en el cuerpo. La performance es el cuerpo ahí, ¿viste? Y todo, que la performance, que qué sé yo, y las ideas. No, loco, es el cuerpo. Para mí la relación del teatro con la performance es eso, es la presencia del cuerpo en tiempo real.
sin intermediarios, sin pantalla, sin nada, es ahí. Pero la diferencia estaría, que eso también es para charlar, entre representación y presentación. ¿Qué es? Lo que pasa es que para mí, el teatro, que es una de las artes de la representación, nosotros en los 80 lo tomábamos como un arte de la presentación, estábamos ahí, no mentíamos con lo que estábamos haciendo, no. Había un montón de ensayos, había un montón, era una representación teatral, pero a la vez una representación teatral donde el actor trataba de encontrar cierto grado de verdad, como pretendía Más verdad, claro. de Grotowski, ¿no? Más que, por ahí, más verdad que estética, ¿no? La estética era la verdad, digamos. Yo creo que ahí está un poco la disyuntiva entre teatro y performance, es un poco esa, ¿no? Para mí, la performance es el cuerpo crudo, totalmente ahí puesto en una circunstancia X. Y el teatro tiene esa cosa de la representación que a la vez se vuelve a hacer y que se trata de hacer más o menos parecido. En cambio, la performance es un hecho efímero total. Pero, no sé, ahí es para discutir largo, ¿no? No, pero está bien, porque quedó como latente y hiciste hincapié. Sí, porque... Sí, hablamos de los 60 y los happening, eso era performance. Totalmente. Y inclusive fíjate que en el 45, en el 48, después de la Segunda Guerra Mundial, hay un tipo en Estados Unidos que lo que hace es invitaba a la gente a esos salones, esas grandes fábricas que después se transformaron en los lofts de Nueva York, que valen fortuna, que estaban abandonadas, invitaba a la gente a que fueran. Y la gente, viste cómo es, cuando tiene como influyen, y él lo que hacía era cualquier cosa. Decía, bueno, sacaba una noticia del diario, no me acuerdo el nombre en este momento, DIN me parece que era, D-I-N-E, y hacía unas performances, unos happening, y hacía como que una noticia de un accidente, y él lo representaba, o lo presentaba en el lugar, pero un delirio, una cosa. Y ya, fíjate que ya en esa época ya empezaba todo eso, y como vos decís, los happening en los 60 se consolidan, y ahora creo que la diferencia está en plantear una cuestión donde el cuerpo esté totalmente ahí, sin ninguna intencionalidad estética, me parece a mí, que es la representación, que es las artes representacionales o la arte de la... que también son límites que por ahí se corren, o sea, a esta altura del partido, a mí lo que me da es bronca de los que hablan y no ponen el cuerpo, ¿no? Sobre todo en esto, y más en esto. Pero bueno. Estaba pensando con lo que decías recién, en el año 69, cuando se inaugura el túnel subfluvial, en la galería Fluvio Subtunal. Fluvio Subtunal. ¿Lo vi? Yo era pendejo, la fui a ver. Era un nene. En el Doria, ¿no fue en el Doria? Ahí donde está el Doria. Un túnel que era todo de plástico. Y cosas de telgopor y bolitas de telgopor. De telgopor y un pequeño hilo de agua, era la representación del túnel. Lea Lublin, venía del... ¿cómo es que se llama? Del Ditela. Del Ditela. Eso en el año 69 hay una doble página escrita en el diario, hay que recuperar. Robert, lo vi. Tenía 11 años y lo vi. La hermana, sí, claro. Y fue porque, viste, curioso. Eso era una performance, ¿viste? Era totalmente una locura. Son 2 metros de puto metido adentro de ese túnel. Totalmente. Y después la Menezunda de Minujín la vi después cuando se hizo una reposición en Buenos Aires, que también era... La Menezunda es también una instalación donde la gente pasaba, una performance también, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay mucho, depende de quién la hace y cómo la pone, ¿no? ¿Cómo pone el cuerpo? Exactamente, a disposición de qué, digamos. En el hecho pictórico también pones el cuerpo de algún modo. Sí, yo ¿Qué similitud encontrás con el hecho teatral? En el sentido, si es que hay, si no, no, puede no haber. Vuelvo a lo que hablábamos antes de lo de Juan, la conexión del gesto y el sonido. Acá es la conexión del gesto y lo que queda después registrado. Si yo hago así, no es lo mismo que si hago así, no es lo mismo que si hago... No es lo mismo que si lo hago con una cosa gruesa, con una cosa fina. O sea, si lo hago poniendo el cuerpo, si lo hago con el gesto conectado a una cosa, a una idea, a una emoción, no hablo de lo estético, que eso puede gustar, ser bueno, malo, el resultado. Me refiero al proceso. El proceso cambia, digamos, el lenguaje, porque es un lenguaje netamente visual, nada más ahí. Inclusive yo muestro la obra, no me muestro yo pintando, que podría ser una performance. Digamos, uno muestra el objeto ahí, ya no el objeto del cuerpo, ¿no? Entonces hay una distancia. En ese sentido es interesante señalar que
no es estático tu procedimiento, sino que has modificado. Sí. El tema, se puede decir, no sé, y las realizaciones también. Sí. No sos un artista que se queda en los laureles. No, aparte bueno, siempre... consagrado. No, porque a mí me gusta justamente, yo creo que llegué un poco a este, digo, este conocimiento de esto que hablábamos de los lenguajes y todo esto que lo que para mí es el teatro, por investigar los lenguajes justamente, porque yo hice con Pérez Miró, estuve también metido en el tema de generación de música electroacústica. Ricardo. Con Ricardo. Yo fui de la primer camada cuando estaba en el Instituto Viejo, que ahora es una materia, ¿no? Y está dentro de composición musical. La música original de Macbeth. Bueno, Ricardo era un personaje muy interesante, sabía muchísimo, y eso creo que lo complicaba, ¿no? Porque le costaba hacer el sonido. Le costaba que suene, o sea, no es que le costaba que suene, era tan exigente con el trabajo que nunca estaba conforme con lo que sonaba, siempre, entonces era medio complicado eso, pero yo me metía en eso para conocer qué pasaba con la música, porque a mí la música siempre, como decía, fue mi primer amor, digamos, mi primer acercamiento a esa expresión, pero yo como músico soy un nabo, yo no sé leer nada, cotejábamos con Juan y demás, pero el trabajo con Juan, escuchar trabajar como él trabajaba el piano, el toque, lo que hablábamos, decir, mirá este sonido, ¿es igual a este? No, no es igual, y es la misma nota, no, pero no es igual, porque el toque es un poquito más incidido, suena más dulce, suena más rígido, y eso es lo mismo que en la pintura, un poquito, un matiz de color que pones así, y ni que hablar en el teatro con la impostación de la voz, con la colocación, con los gestos, con lo que uno que tiene que realizar, que creo que eso es fundamentalísimo, porque si no pasa, que a todos nos ha pasado, cuando no estamos conectados con eso, yo por lo menos a mí me ha pasado, cuando no estoy conectado con eso, me doy cuenta y se genera un vacío, porque no es que siempre uno está puesto, ¿no? No. Nosotros fuimos en el 84 a hacer una obra a Rosario que se llamaba Los Inundados, una cosa tremenda. En el 84 estábamos en una locura total bueno, nosotros lo hicimos en casa, ahí en Calle Francia, en ese momento teníamos un lugar para trabajar y después fuimos a Rosario a instancia de la que era la mujer de Norberto, Gladys Teporelli. Beso para Gladys, también una mujer divina. Nos consiguió ¿cómo es la famosa de ellos que tienen ahí en la esquina? La sala no. La Bardén. En la Bardén. Mirá que salita, ¿no? 84. Nosotros en ese momento era bien performático porque nosotros teníamos un lugar grande, como este espacio, y habíamos acondicionado, que después van a ver las fotos ahí, era todo como una casa totalmente derruida, con chapas, canaleta, el agua circulaba por cualquier lado, qué sé yo, nosotros éramos los tres personajes, un poco de alta mar, pero puestos en otra situación límite que era nuestro contexto de inundación, de pobreza. Además la inundación había sido en el 83. Estábamos ahí. La gran inundación del Paraná. Y después en el 95 hicimos la inundación en el municipal con el grupo Arte 6, a Monasterolo, Batalla, Rose y demás, que fue muy también importante desde el punto de vista de una instalación que hicimos ahí, que fue muy, muy grosa. O sea, la temática para mí es importante. Yo trato, si bien no me interesa el naturalismo, me gusta que tenga color local y color universal. O sea, que uno identifique la humedad que tenemos, viste que estamos al río, que el río está ahí, todo eso es parte de mi vida, entonces para mí tiene que estar. Entonces siempre suenan esas cosas, o chicharras, o insectos, ¿no? Que por ejemplo en la banda de sonido de la nueva obra hay bastante de todo ese tipo de cosas, incorporados a banda de sonido como Edith Piaf, como Glenn Miller, cosas de los 40, que fue en la época que Artaud, que es lo que se basa esta obra última, él murió en los 48, en el 48 Artaud, y por eso también en este año se cumplen 70 años, y por eso también en mi redondeo con respecto a la obra es un cierre. Yo lo que quise hacer es, primero, esto viene del 94, 95, como te comentaba, nosotros hicimos el viaje con Goyo, y también hicimos el tocatango con Juan, que eso traje también un programita para regalarle. De tocatango, metimos 800 personas en el Teatro Municipal. Fue una cosa, ayer o antes de ayer lo hablaba con un amigo, un alumno de Juan, pianista, y él notó que en ese momento, no sé si vos la viste el tocatango, viste que fue una cosa grandiosa, porque se dio una energía, lleno el teatro municipal, en la sala mayor,
de bote a bote. Y Juan, con su primer concierto en realidad. Era muy querido. También. Y yo creo que fue eso que me decía mi amigo, el alumno. Un loco lindo, muy querido. Muy querido. No como Petti Lazzarini, que era tan loco como él, que era querido de otra manera. Claro, era querido de otra manera. Manarino era un tipo respetado y querido. Es cierto lo que vos decís. Sí. Fíjate, lo del Petti es cierto. Yo con el Petti tuve también una muy buena relación, pero tenías que poner en claro desde el principio cómo iba a ser la relación, porque si no... Pero era un tipo también generoso, Petti, que te daba y te decía de verdad, cosas de verdad. O sea, era malo porque te las decía de la peor manera, pero te decía cosas de verdad. Bueno, fíjate, ¿te acordás que vos decías que después de teatro, que yo íbamos a comer? ¿Te acordás las 2 fiestas? Yo fui 2 fiestas que no me pregunté dónde eran porque eran todas así. Clandestinas. Eran clandestinísimas. Era dictadura. Llego a la fiesta. Yo te imaginas, 20 y pico de años, llego a la fiesta. El Petti disfrazado ¿cómo se llama? De las meninas. De las meninas, pero perfecto, maquillaje, perfecto. Fue esa fiesta? Estaba La guardería de la Gorda Tere. Silvana Montemurri, también disfrazada. Yo llegaba y veía eso, o sea, te imaginás, y eso era una fiesta, no era una obra de teatro. Otra que performen y demás. Eran delirios, ¿viste? Era esa gana que decía Roberto de juntarnos y de seguir produciendo, ¿viste? Estábamos todos, no sé cómo entrábamos, pero Estábamos todos, exactamente. Viste que ahora, bueno, y con este tema de la obra de teatro, a mí siempre me pasan cosas sintomáticas, ¿no? En el 2013 estaban, digamos, capos de la cultura me fueron a ver, no muchos, y entre ellos acá el caballero Roberto Schneider. Y esta vuelta que hice 3 funciones, viernes, sábado y domingo, el 12, 13 y 14 de octubre, no fue nadie de teatro. Fueron conocidos, bueno, algunos alumnos de teatro, alguna cosa así. Se dieron distintas circunstancias donde no fue la gente de teatro. Entonces, pero yo pude cerrar mi ciclo del 94, 95, que es lo que te digo. ¿Por qué? En ese momento estábamos los 3, Juan, Goyo y yo, como en el último coletazo, ya no daban para más. Nosotros desde el 84, que con Juan seguimos trabajando, hasta el 94, 10 años más seguimos, que son cosas que hemos filmado, trabajo, obras que quedaron a mitad de camino. Nunca poniéndolo en cartel. No, nunca público. Siempre puertas para adentro. Siempre puertas para adentro y muy cerrados, porque ¿viste? Éramos bastante bravos, muy exigentes con la dedicación y con la onda, ¿viste? Nosotros estábamos medio para el otro lado, en el sentido de que, ¿viste? De 8 a 10 se trabajaba, 2 horas todos los días, y le dábamos, y después eran 2 horas de reflexión, y después si queríamos hablábamos, comíamos, hacíamos algo, pero el que faltaba ahí era, o sea, y lo único que quedamos fuimos nosotros 3, y éramos los más bárbaros. ¿Quién más? Juan y Goyo Silva y yo. Que Goyo lo trajo Juan, digamos, también lo metió, cuando hicimos en el 90 lo de En Alta Mar, la filmación esa, nos faltaba ese personaje y lo trajo para eso y quedó medio arrancado en el grupo y bueno, después continuó. ¿Qué pasó? Yo no daba más. Yo digo yo porque de los 3 era un poco el más, no sé si racional, pero un poco más de tratar de organizar para que las cosas tengan un sentido también, ¿viste? Que no sea solamente de esos 10 años de estar ahí en una cueva, ¿viste? Y sin embargo, bueno, entonces nos propusimos esto, que cada uno tuviera su obrita. Y otra, y me parecen 2 cosas súper importantes para la obra. Entonces, cuando me aparece esta onda del humor, yo dije, no puede ser una cosa que sea como el viaje tan tremenda, porque el viaje era bastante más para abajo que para arriba, ¿viste? Entonces yo dije, no, esto tiene que ser, acá le voy a meter todos los textos estos que son bravos, pero voy a tratar de que sea casi, no cómico, porque no soy cómico, pero casi también relacionándome un poco con los de cine mudo, Buster Keaton, ¿viste? Esa cosa. Entonces el vestuario fue para ese lado, ¿viste? Por ejemplo, no fue al negro artodiano, ¿viste? Fue un negro de un tipo del vodevil, ¿no? Aparecen unos zapatos blancos de mi viejo, unos mocasines blancos, ¿viste? La cosa que es lo que uso en escena. Esos mocasines definieron justamente el tema del vestuario, ¿no? Y a la vez que la pisada, porque, ¿viste? Ese objeto
casi con suela así, qué sé yo, una cosa, definió un poco la pisada, y a partir de ahí esa pisada más cómica o más de chancleteo, más de Norberto Campos, ¿no? Que de chancleteo, esa cosa, que del actor, viste, más armadito, más en la tragedia o en el drama. Que eso me interesaba, ese perfil. Y otra cosa que parece, que fue lo que definió un poco hasta el título, fue una radio que era de la tía de mi vieja, de los 40, de esa radio a válvula. No era muy grande esta, porque esta no era muy grande, quizás eran más de los últimos 40, casi de los 50, pero a válvula, todo, ¿viste? Cuando yo vi eso, me acordé instantáneamente de que Artaud había hecho Para acabar con el juicio de Dios días antes de morir, y no se la dejaron pasar por la radio, se la censuraron. Eso no sé si alguno sabe. Iba a salir en Radio France International, y se la censuraron. Era Para acabar con el juicio de Dios. O sea, el título ya, te imaginas, en el 47, no era una cosa fácil de llevar, con la iglesia y todo, ¿no? Bueno, a mí es otra de las cosas que siempre me gustó de Artaud, que era anticlerical. Y pasaron 70 años y Rafaela se armó un quilombo bárbaro con una obra que ataca la figura del Papa. Bueno, y esa de Cristo también. Está bien, bueno, yo en esas cosas, yo creo que a veces también la provocación es también el evento, ¿no? Y no está mal. No está mal. Al contrario, no está mal. No tiene límite. Exacto. Y esta radio lo que me hizo acordar de esto, entonces dije, la obra es como eran los últimos momentos de Artaud. Yo quería hablar de un poco de lo que Artaud pensaba de la vida y del teatro y del cine, del arte en definitiva, pero en los últimos momentos de su vida, cuando está muy conectado con la muerte. Hay un libro que se llama El amor y la muerte, de Artaud, que es muy lindo también. Y habla mucho de la muerte, y habla de una manera muy interesante. Entonces dije, acá tengo el afuera, la radio, porque el unipersonal es bravo, ¿no? Y encima, ¿cómo meto yo la música que aparece? ¿Cómo va a aparecer una música si no hay nada? Sí, ¿viste? Entonces también tenía como la excusa de que la música salía de ahí, por supuesto que una cosa teatralizada, ¿no? Pero la radio yo la enciendo, yo le hice un sistema para prenderla en escena. Por supuesto no anda la radio, entonces yo la enciendo y hago y de banda hago coincidir, que entonces como que es la radio, y entonces como en el comienzo, entonces que las músicas que aparecen a través de ahí, y después la radio se transforma en el tótem donde yo deposito un poco la ropa de Artaud o del personaje. Yo durante una cosa básica que en teatro se hace mucho, que es el hecho de por ahí desarmar un poco el personaje. Despojamiento un poco, no me quedo con el pantalón, la camisa, o sea, me saco el saco, me pongo el pongo, me saco los zapatos, y hay una máscara por ahí que también es importante que aparece. Entonces, visto la radio, como si fuera esto, en un momento, como un tótem al cual también este personaje se refiere, ¿no? Entonces, eso me ayudó a redondear el sentido un poco funcional de las cosas. Y a la vez el título, pequeña pieza radiofónica. Pieza, también por lugar, ¿no? Y a la vez pequeña pieza radiofónica, dura 1 hora, entonces es como un momento pequeño. Y lo radiofónico, que tan importante fue en lo de Artaud, que yo tuve oportunidad de escuchar. No sé si ustedes tuvieron oportunidad de escuchar esta obra grabada de Artaud. No. Porque lo que hace con la voz, Artaud ahí. La locura de Artaud, otra de las cosas que es interesantísimo, es que para muchos su mejor obra fue una conferencia que dio allá por el 46, también un año antes de morir o qué sé yo, que lo llevaron a dar una conferencia y el tipo hizo otra que fue performance. Dicen que esa fue su mejor obra, una cosa increíble, la energía que se generó, las cosas que decía, el público, cómo se generó una cosa increíble, y fue justamente una cosa que no era una obra de teatro, ni de cine, ni de nada. Pero no dejaba de ser una puesta en escena. Pero ahí está lo que me gusta de Artaud, ¿no? Esa unión entre la vida y el arte. No para ser totalmente el romántico artista que tiene que sufrir y toda esa boludez, eso no.
Pero uno tiene que transformarse también en un pequeño artista de su vida, porque si no, es un cínico, ¿viste? Entonces, soy genial, soy divino, y después soy una persona que no tiene humor, que no sabe nada. Nada de lo que pasa arriba del escenario me pasa, digamos. Exactamente. En eso es como yo lo veo performático al teatro, ¿se entiende? Yo he visto muchas obras de teatro donde a los actores no les pasa absolutamente nada. Es más, los del Odín, que tuve la suerte y la desgracia también de ir a verlos y de participar de taller de ellos en Rosario, también instancia de Gladys. El Barba. Barba, él es un actor divino, pero es para ir a verlo como actúa él cuando da su conferencia, es lo que te estoy diciendo de Artaud. Pero vos después ves lo que hacen en escena y es un aburrimiento para mí, disculpen, ¿no? A los que les gusta. Es un aburrimiento el Odín. Yo me leí todos los libros también del Barba, sé lo que piensa, sé lo que... Pero, viste, no es mi onda. Inclusive me acuerdo que ahí enseñaban cómo prender un cigarrillo, toda una historia. Para mí me pareció una huevada. Me pareció esto, ¿no? Sí, está bien, los vagos laburan, viste, tienen todo afiladito, las voces están bien puestas, son todos los cuerpos están bien, ¿me entendés? O sea, pero... Bueno, no me interesa eso. Hay mucho ver. Mucho bla bla, sin poner el cuerpo en encarnar. Sí, porque, viste, te subí, hacía así, estás así, decía el texto, sí. Bueno, podría escribir los versos más tites, bueno, chao. Pero eso, para mí eso no es teatro. Para mí lo que hacen ellos no es teatro tampoco. Es el amague del teatro, ¿viste? Eso que vi, a lo mejor hay obras que son fantásticas, ¿no? Yo tuve una experiencia también en los 90 y pico con ellos y que me di cuenta de decir, bueno, lo que están cobrando 3.500 pesos para que vayan, pero ¿por qué no se da así? Pero a mí no me... Es otro espejito de colores, ¿viste? Lo mismo que te digo de los porteños con respecto al teatro abierto. Sí, seguro. ¿Viste? Que acá no pasó nada, ¿viste? Sí. Cuando ellos estaban ahí a lo mejor escondidos abajo de la alfombra, nosotros estábamos haciendo un teatro. Entonces, a mí esas cosas un poco de la injusticia me revelan. Es una característica de gringo que tengo lo que yo considero que son injusticias, a lo mejor no lo son. Sí lo son. Pero, viste, y con esto me pasa eso. Entonces me decís, bueno, ¿cómo va a cobrar, loco, 3.500 para que me enseñe esto? Los Juan, volviendo a Juan. Nosotros no cobramos nunca, nosotros dábamos taller al que venía, nunca cobramos un peso. ¿Tenía nombre ese grupo? Era Teatro del Actor, que venía del Negro Belser, porque el grupo se llamaba Teatro del Actor, en alta mar se llamaba Teatro del Actor, y nosotros continuamos con el grupo porque el Negro puso Teatro Taller después, cuando se abrió. Entonces nosotros seguimos con Teatro del Actor. Pero en esa época era según Teatro del Actor y paseamos cualquiera, no pedíamos ni permiso a Argentores. No, claro. Era otro mundo. Yo ahora me tuve que poner... Viste, a mí me costó meterme en cómo es ahora. Porque, viste, vos entrás, yo no pude hacer ensayo general. Pusimos las luces, eran las 7:30, me fui a casa a pegar un baño, volví, tuve que hacer la obra. Pero son las reglas de juego que son ahora, que son así, no todos lados, pero es lo que pasa. Y bueno, y al vago decirle, bueno, poneme la luz ahí, viste, y tenés que tener onda con que la ponga, como no me pasó en la otra vez, esta vez sí me pasó. Y a la vez en La Marechal, que es donde yo debuté. Entonces yo cerré un círculo. Y lo cerré con esto, ¿viste? Con todas estas cosas que se fueron creando así. Yo no dije voy a hacer una obra de Artaud sobre Artaud, en ningún momento me la pensé. Sino que... La vida fue. Exactamente. Y coincidieron todas estas cosas y con eso fui armando. Después, bueno, hice una puerta, construí una puerta que va en la escenografía, que tiene mucho que ver con la obra. La obra por ahí se resuelve con el sonido y con la luz, no se resuelve con el texto. Bueno, en determinado momento, que eso es lo que yo creo, no que la luz va a ser más importante que un texto como cosa absoluta en sí, sino que en determinado momento la luz, si no está bien, por más el texto que lo diga divino, que no te, ¿viste? Es la luz la que está definiendo, o te pone un clima, la luz del teatro te pone un clima, que si no está, como actor, no sé si te ha pasado, les ha pasado, que como actor, si no está bien puesta la luz, bueno, uno, viste que tienen cierta de ubicarse, de buscarla, qué sé yo, pero por ahí tenés que estar acá, y de pronto te vas buscando la luz y te la apagan. Y, viste, es una cosa, viste, yo no puedo seguir como si nada, tengo que acusar eso, o yo estoy en función, está el cielo, y por ahí, brum, 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 unos que entran tarde. Yo no puedo hacer obvio como que eso no existió. Algo me pasa, me corta, me olvido la letra, o le digo algo. ¿Entendés? O sea, para mí eso es lo performático del teatro, que tiene que tener cierto estado de verdad donde yo estoy ahí. No es solamente
lo que yo pensé que tiene que ser, ¿se entiende? Eso para mí todo lo que tiene que ver con el trabajo corporal. Voy al deporte, que es otra cosa, voy al teatro, a la danza, es muy importante, sobre todo adolescentes o posadolescentes que están desarrollando justamente su cuerpo. Me parece que es fundamental y es muy importante la ética del maestro con respecto a eso. Por eso yo cuando nombro Grotowski, lo nombro y lo santifico en ese sentido. Yo no lo conocí, ni sé, viste, qué sé yo, pero lo que dice es siempre de un respeto con el actor, viste, de acompañarlo al actor, de no imponerle situaciones, menos cuando está empezando. Yo creo que las marcaciones y todas esas cosas, que son lo teatral, en el sentido último, creo que tienen que ser procesos posteriores, ¿viste? Esto lo asocio también con algo que decía Juan con respecto a la música. Los alumnos que van a estudiar música, piano, por ejemplo, tocan el Czerny para aprender. El Czerny fue alumno de Beethoven. Beethoven fue el tipo más complicado para componer que hubo en la historia de la música. Y Czerny no está tan lejos, sintetizó un poco, pero con eso aprenden. Entonces es una tortura. ¿Cómo aprender con algo? Juan, vuelvo a Juan, que me parece que es interesantísimo, también en el último momento hizo una cosa maravillosa. La convocó, no sé si a Colasesano, esta chica Colasesano, que es pianista, hicieron una obra a 2 pianos en el marco del liceo municipal para gente estudiante de música, tocando el Czerny pero como música. Una cosa, tengo video de eso también, que después les voy a acercar. Una cosa musicalmente, Matargerich, ¿me entendés? O sea, ¿cómo les van a enseñar con eso? Y esto es lo mismo, yo creo que es muy importante que se acerquen porque lo corporal, el trabajo con el cuerpo, con las emociones, es muy importante, es muy importante. Creo que la única poca libertad que uno puede llegar a tener es con eso, ¿no? Por eso yo esto que digo de las palabras y todo, bueno, le puede decir a un tipo que se aprenda un texto de memoria, no, tenés que enseñarle qué pasa con la memoria emotiva, ¿qué es la memoria emotiva? Si existe, si es posible, ¿cómo la puedes llegar a encontrar? Si tú de memoria, loco, entonces anda a la escuela, es una porquería, ¿se entiende lo que quiero decir? Entonces, a mí, yo siempre fui bastante contra de eso, ¿no? Aparte tuve la suerte de que con Julio, justamente, pese a que él venía de las letras y todo, siempre fue muy trabajador, muy potente en eso, los ejercicios, las cosas, eran siempre con el cuerpo. Había otros que eran, por ejemplo, de inmovilidad total. Me acuerdo uno que a mí, que yo caminaba por las paredes, imaginad, tenía 20 años. No te muevas, ahí. Pero ya veníamos, ¿me entendés? Trabajando, no era el primer día. Bueno, ahora decís todo el texto sin moverte. ¿Qué? No, el dedo, ¿entendés? Entonces, él vio en mí que yo necesitaba eso. No me hizo hacer eso por un capricho nada más. ¿Se entiende lo que yo quiero decir? Es muy importante el maestro. Juan acompañaba siempre, ¿viste? Por ahí te mandaba a cagar, y por ahí te recontraputeaba, y por ahí te decía cualquier... Pero te acompañaba, él escuchaba primero lo que vos estabas haciendo sonar. Entonces yo creo que se acerque, me parece que la gente se acerque al teatro, es un medio muy interesante de comunicación también, no solamente... en lo individual, sino en lo social, pero es muy importante los maestros, ¿viste? Hay que ser bastante respetuoso de los alumnos en ese punto, ¿no? Después sí, hacerlos correr, que den 50 vueltas, que hagan vuelta carnera si pueden, pero que cada uno trate de encontrar cuál es su punto, ¿no? Esto de la memoria emotiva que te digo. Nosotros vimos también cosas de Stanislavski, por ejemplo, ¿no? Que a mí nunca me... O sea, conozco, sé lo que es, pero claro, esta cosa psicologista, todo eso, a mí no es el palo mío. Por eso yo insisto con lo de Grotowski, que también es viejo en un sentido, porque él pregona un teatro pobre, totalmente despojado de todo. Una cosa que a esta altura del partido, ni yo mismo tampoco quiero, esa cosa de la nada, tipo el viaje, ¿no? Ya creo que es un poco anacrónica también, ¿no? Y es bastante dolorosa para la gente, ¿no? Entonces creo que tiene que ser un teatro rico en emociones, rico en la energía que se despliega, porque el teatro pobre, por ahí malentendido, ¿no? Él lo decía porque el teatro vive con el actor y el espectador nada más, no necesita ni luz ni nada, qué sé yo. Pero yo creo que todos esos elementos ayudan
a que la energía fluya mejor. Entonces, ese ascetismo no estoy tan de acuerdo. Pero siempre él habló de la revelación del actor, de llegar a un estado de santidad, él le decía, otro anticlerical, ¿no? Lo quiero aclarar. No es que hablaba de la religión ni nada por el estilo, pero sí de la revelación, que es encontrarse, ¿no? Creo que es eso. Después lo que uno exprese es también lo que uno es y la facilidad que uno tiene. Marta era divina, Marta era una chica gordita, divina, pero la voz que tenía Marta, yo la escuché muy pocas veces, ¿viste? Entonces, pues, sí, bueno, ella encontró ahí y tenía una potencia, una alegría, un amor, una cosa que me emocionó cuando la, ¿viste? Y después hay gente que tiene un cuerpo divino y qué sé yo, y que lo mueve bárbaro y no dice nada, ¿viste? Sí, eso yo lo que diría. Nosotros en nuestra época, Roberto, no había escuela de teatro, no había nada. Así que nos bancábamos como podíamos, ¿viste? 81 hicimos El Fichero, sí, una obra también de otro polaco, Tadeusz Rosewicz, el que había hecho Boda Blanca después. Sí, después hizo Boda Blanca. Famosa, Boda Blanca, que fue también un hito en Buenos Aires, ¿no es cierto? Sí, en Buenos Aires. Bueno, este es el mismo autor, pero nosotros habíamos hecho antes El Fichero, una obra muy interesante El Fichero, que eran como fichas de personajes, qué sé yo. Y en esa obra, originariamente, el negro dirigía y actuaba. Nosotros actuábamos nada más. Pero claro, con Juan, conmigo y con Rubén, nosotros dirigíamos también. Entonces el negro no era el director, éramos todos. Y eso fue difícil para él, no lo enganchó en ese momento. Nosotros tampoco lo enganchábamos, que le estábamos pasando por arriba, ponerle, ¿viste? Muy joven. Qué sé yo. Y el negro dejó el grupo y nosotros seguimos con la obra. En el 81 hicimos El Fichero, que también fue bárbaro. Cuando terminamos una de las funciones, un tipo parado gritando, ¡bravo! ¡Bravo! Digo, ¿quién es este tarado? También tuvimos bastante éxito con El Fichero. Sí. No fue lo de Altamare porque tampoco fue tan novedoso, pero tuvimos lleno casi todas las funciones. Era el loco Oviedo que había vuelto de Europa en el 81. Y ahí tuvimos una pequeña relación, él después se fue a Buenos Aires, y después nosotros con Juan viajamos un par de veces a Buenos Aires, yo después viajé solo también. Y queríamos hacer los inundados que habíamos hecho, se me iba a llamar los desinundados, todas locuras, ¿me entendés? Con Oviedo y Juan no íbamos a poder hacer nunca nada, porque todos los días tiraban una cosa... Eran creativos, maravillosos. No, una locura. Aparte, verlo tocar a Juan, el piano, eso ya era poesía pura, de verdad. Porque eran tipos que iban al frente, ¿me entendés? No le importaba nada. Juan era un chico humano, le preocupaba saber cómo estaba. Juan era más así, Oviedo no, Oviedo era más... No, Oviedo era una estrella. Era una estrella, una vez en Buenos Aires, sí, íbamos caminando, pues yo tuve una muy buena onda con él, muy buena onda. Y me aportó ese otro lado también de la locura del teatro y toda esa cosa de la historia que es de acá de Santa Fe también, ¿eh? Bueno. Sí. Después él vivió en Santo Tomé, ahí fui un par de veces, que vivía enfrente de lo del Tino Giovanello, otra persona que habría que rescatar. Tino, personaje divino. Divino, un actor. Yo cuando vi El médico Apalon, creo que fue cuando él entró de bombero, un día entró de bombero en una obra. La casa del maestro, claro. No sé si vos trabajabas, creo. Osvaldo Negra, ¿no? Ah, Osvaldo dirigía. Espectador era yo. No sé si vos no llegaste a conocer a Tino. No, Tino Tino murió hace bastante, joven, muy joven, de mi edad, loco. Un personaje que habría que rescatar, yo no tengo lamentablemente, y yo lo dirigí en una obra al Tino. Mirá cómo son las cosas. Cambiemos los papeles. Yo de director nada más, con Mari Rosiani, que le hicieron en el... Esa, exactamente, una adaptación hiper libre. Pero en ese hace un trabajo el Tino ahí detrás vestido, con un Winco en escena, poniendo la música en escena con el Winco. Toda una cosa fantástica. Después se terminaron peleando entre ellos y se disolvió. Gran compañero, una persona divina. Silvana Montemurri en un ciclo televisivo. La Oficina, que también la vi. Pascucci productor o algo. Una cosa antes de que le hicieran los chilenos, que le hicieran lo que sé yo. Los chilenos hicieron una oficina que era fantástica una vez. Pero eso fue en los 70 y pico. Casi 80, sí. Un suceso. En la tele, Canal 13. ¿En vivo? En vivo, Canal 13, una cosa. El Flaco Rodríguez trabajaba. Bueno, el Tino, un personaje para rescatar, divino, que cuando lo vi disfrazado, digo yo, que mal que eso, porque no soy de teatro. Cuando lo vi personificado entró a la escena
como un bombero, con un casco de bombero. Calva era. Bueno, es la cantante calva, exactamente. Yo, como viste, a mí No, pero yo tengo memoria, sí. casi me muero. Ese es otro de los personajes que para mí, loco, este tipo, qué divino, esto es. Era un disparatado, muy a lo Norberto Campo, muy Tal así, cual. y un flaquito, una fibra, hacía cualquier cosa. Feo, pero talentoso, porque era feo, era un negro Feo, pero muy marginal también Muy él, con él marginal. mismo. Entonces, viste, tuvo una historia que lamentablemente, bueno, Sí. pero un tipo para rescatar, por ahí debe haber alguna foto. Yo dirigí esa obra foto, en el Centro Cultural Provincial.